En la vasta y árida geografía de Zacatecas en 2005, donde el sol se sentía más como un juez implacable que como una fuente de vida, existía un rancho cuyo nombre era casi un lamento, La Llorona Seca. No era el tipo de lugar que se compra, sino el que se hereda como una maldición, y eso fue exactamente lo que le sucedió a doña Elena de la Cruz, una mujer que a sus 72 años cargaba más arrugas de preocupación que de risa. Se decía que el llanto de la Llorona allí no era de agua, sino de alma seca, un presagio que se pegaba a la piel como el fino polvo del desierto que todo lo cubría. Y fue a este lugar, el último refugio contra la miseria de la Ciudad de México, a donde Elena llevó a su nieto, el pequeño Miguel de 10 años, sin decirle que la aventura prometida era, en realidad, el tiro de gracia contra la indigencia. La vieja se movió con la determinación silenciosa de las mujeres que ya han perdido mucho y saben que la dignidad es el único tesoro que la vida no puede arrebatarles. Tenía entre sus manos la fría notificación del municipio, un papel que parecía mofarse de su fe. Si no pagaba los impuestos atrasados de aquel rancho abandonado hacía 40 años, la tierra sería embargada y ella y Miguel quedarían en la calle. El miedo no era a la muerte, sino a la vergüenza, al peso de no conseguir proteger la única semilla de vida que le quedaba tras la partida prematura de su hija. Y así, en el duro asiento de un autobús polvoriento, un camión, con una caja de galletas de boda de su difunto esposo como único recuerdo concreto de un pasado mejor, doña Elena miró al horizonte de cactus y supo. La verdadera batalla sería entre su esperanza y la tierra que ya no quería florecer. La frase de la rezandera de su antiguo pueblo le martillaba la mente, como una campana rajada. La esperanza es lo último que muere, pero es lo primero en ser probada por la sed. El rancho, con sus paredes de adobe agrietadas por el tiempo, era la prueba física de esa sed, la evidencia de que el rencor familiar, hace 4 décadas, había secado no solo el agua, sino también la alegría de vivir de aquella propiedad. Elena necesitaba más que tierra para sembrar. Necesitaba un milagro para regar el alma de Miguel, que ya había atestiguado demasiado del dolor del mundo para ser solo un niño. Su corazón dolía con la culpa no verbalizada por la muerte de su hija, una enfermedad que el dinero podría haber curado, y el rancho, La Llorona Seca, parecía un espejo de su fracaso. Cuando el autobús los dejó en el cruce de caminos de tierra, el silencio que los recibió fue un ruido ensordecedor. El rancho estaba a 5 kilómetros, una caminata bajo el sol que parecía querer cocinarlos vivos, y el olor a polvo y a zacate seco les decía que la capital era un sueño lejano. Miguel, con su pequeña mochila y la inocencia del sueño de una aventura, apuraba los pasos, pero Elena veía el peso del abandono en cada piedra suelta, en cada ventana vacía de la hacienda principal. El paisaje era de una belleza cruel. Montañas distantes, agaves y nopales puntiagudos, y un cielo de un azul profundo que contrastaba con la aridez del suelo. Ella se aferró a la promesa de un hogar, a la visión de maíz creciendo donde solo había maleza seca, una visión que parecía ridícula bajo aquel sol inclemente. El primer vistazo de La Llorona Seca fue desolador. Un esqueleto de hacienda colonial, con el patio central invadido por maleza y un molino de viento oxidado que giraba con un gemido melancólico a cada ráfaga de viento. El portón de hierro, retorcido y colgando de una sola bisagra, era la metáfora perfecta para la vida de Elena, a punto de caer, pero aún luchando por mantenerse en pie. Ella sacó la llave enmohecida del bolsillo, la única herencia que le quedaba de su esposo, y sintió el frío del metal contra la palma de la mano sudada, un frío que parecía penetrar su alma y recordarle la importancia de aquel acto. Tenía que ser fuerte, no solo por sí misma, sino por el futuro de Miguel.
Al cruzar el umbral, el olor a moho, a madera vieja y a tiempo detenido, la golpeó. Miguel tosió, pero ella sonrió, una sonrisa forzada que esperaba que él no notara, y dijo que necesitarían mucha aventura para poner la casa en orden, poner la casa en su sitio. El pozo estaba en el centro del patio, un agujero negro y seco que parecía tragarse la luz. La leyenda de la Llorona Seca, que lloraba en el pozo por sus hijos perdidos, una leyenda que ella había descartado como superstición de pueblo, ahora parecía cobrar vida en el silencio opresor del rancho. Ella ahuyentó el pensamiento con un movimiento de cabeza. Necesitaba agua real, no fantasmas. La verdad era que doña Elena de la Cruz no temía a los muertos, temía a los vivos que la habían abandonado y al sistema que amenazaba con robarle a su nieto. Pero, en aquella primera noche, bajo el manto de estrellas que solo el desierto de Zacatecas podía exhibir, la casa gimió y el viento aulló de un modo que no parecía natural. Miguel se encogió en su colchón delgado, y cuando el niño susurró que había escuchado un llanto proveniente del pozo, un lamento que rasgaba el silencio como vidrio quebrado, Elena, aun con todo el miedo del mundo, lo abrazó y rezó, sintiendo que su fe sería la única arma que la protegería de un mal que no tenía rostro, pero tenía un sonido. El llanto parecía venir de una profundidad inalcanzable, un sonido de sufrimiento antiguo que la hacía cuestionar su cordura y su decisión de ir a aquel lugar abandonado. Recordó una historia antigua sobre cómo la desesperación de una madre puede convertirse en un eco eterno, una maldición que se agarra a la tierra y la seca. La historia era que la Llorona Seca era el espíritu de una mujer que tras perder a sus hijos arrojó su dolor a la tierra, condenándola a la esterilidad y a la sed. Aquel sonido era el presagio de que su última oportunidad de salvación podría ser, en realidad, su ruina. El miedo de que la maldición alcanzara a Miguel era un pavor físico, un dolor que la impulsaba a actuar. Esta es la historia de cómo doña Elena de la Cruz, a sus 72 años, enfrentó el terror de una maldición que secó la tierra y el alma de su familia, para garantizar que su nieto tuviera un hogar, probando que la dignidad y el amor de una abuela son más fuertes que cualquier espanto, asombro. Ella compró aquella hacienda abandonada por solo $5, pero algo sombrío la esperaba allí. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿de qué país o ciudad me estás escuchando hoy? Y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias de mujeres guerreras, luchonas. El rancho La Llorona Seca era una lección de abandono escrita en adobe y madera podrida. El sol de Zacatecas, conocido por su crueldad, invadía las ventanas sin vidrio y dibujaba barras de luz y polvo en el piso de cerámica quebrada de la sala principal. La temperatura subía a niveles insoportables, y el aire, detenido y denso, olía a siglos de silencio y a cera de vela antigua. Doña Elena, con su sencilla blusa y falda larga, comenzó a barrer, un acto de terquedad contra la suciedad que era casi un ritual de exorcismo. Cada barrido era una protesta contra la desolación, una afirmación de que aquel lugar, sin importar cuán abandonado estuviera, le pertenecería a ella y a Miguel, y allí encontrarían la dignidad perdida. La casa, de arquitectura colonial típica del siglo XIX, tenía paredes gruesas que prometían frescor, pero que, bajo el sol implacable de la tarde, parecían irradiar el calor acumulado de décadas de soledad. El patio central, donde debería haber una fuente, era un mar de tierra roja y agrietada. Elena tenía que racionar la poca agua que había traído, y la imagen del pozo seco en el centro del patio era una burla constante. Sabía que la falta de agua era la primera batalla, la más inmediata, y que si no la vencía, la maldición del nombre del rancho se cumpliría en su propia vida.
La viuda intentaba alejar los recuerdos amargos de la Ciudad de México, el barrio pobre donde vivía, los hospitales donde el dinero faltó para tratar la enfermedad de su hija y el dolor que la aplastaba con cada recuerdo del último suspiro. Para ella, aquel rancho aislado era un exilio autoimpuesto, un lugar donde la soledad sería menos cruel porque era elegida. Pero el precio del aislamiento era alto. El teléfono más cercano estaba a 10 kilómetros, en un ranchito que apenas tenía 20 casas de adobe, y la ausencia total de señal de celular la hacía sentirse cortada del mundo, vulnerable a cualquier peligro que pudiera surgir en el silencio del desierto. Elena no era dada a sentimentalismos, pero la caja de galletas de boda de su esposo, guardada en su única maleta, era su pequeño altar portátil. Él había muerto joven, dejándole solo deudas y la propiedad que nadie en la familia había querido tocar tras la pelea que la aisló hacía 40 años. La disputa involucraba tierras, codicia y el rumor de que su suegro había robado el manantial de un vecino, lo que habría llevado a una curandera local a lanzar una plaga sobre la familia. Elena no creía totalmente en brujerías, pero la tierra seca, el pozo vacío y el llanto que Miguel juró haber oído la noche anterior la hacían dudar de su fe inquebrantable. Miguel era el sol que iluminaba su vejez, un niño de 10 años con ojos demasiado grandes y una madurez forzada por la pérdida de su madre. Para él, el rancho era la promesa de libertad, un lugar para explorar, lejos del concreto y la violencia de la ciudad. Elena lo veía corriendo por el patio, imaginando héroes y aventuras, y sentía la presión de transformar aquel lugar en un hogar de verdad. Si fallaba, Miguel iría al sistema de protección, Dave, y la idea de ser separada de él la aterrorizaba más que cualquier fantasma. La falta de dinero la obligaba a ser ingeniosa, echada para adelante. Usaba las pocas herramientas oxidadas que había encontrado en el granero y su sabiduría práctica de mujer de campo, aprendida en la infancia. La primera tarea era arreglar el techo que amenazaba con derrumbarse en uno de los cuartos. El que planeaba fuera el cuarto de Miguel. El olor a cal y polvo se mezclaba con el olor dulzón de agave que crecía salvaje en la parte trasera de la propiedad. Notó que el rancho era grande, quizás unas 20 hectáreas, pero la mayor parte de la tierra era implacable, inútil para el cultivo sin riego. Elena pensaba que la maldición, si es que había alguna, no era sobrenatural, sino humana. La codicia que había hecho a su suegro pelear con los vecinos y el abandono que había dejado a la tierra morir de sed. Sentía que su misión era revertir esa codicia y ese abandono regando la tierra con su propio esfuerzo. Con cada ladrillo que limpiaba, con cada tabla que clavaba, sentía que estaba combatiendo no solo la decadencia física del rancho, sino también la decadencia moral que la había dominado. Al limpiar lo que parecía ser el comedor, encontró bajo una pila de periódicos viejos una Biblia gastada. Era la Biblia de su suegro, con la fecha de 1955 en la portada. El libro estaba abierto en un pasaje sobre la justicia divina y la cosecha de lo que se siembra. Elena pasó la mano sobre las páginas amarillentas, sintiendo que se estaba conectando con el pasado, de un modo que iba más allá de la herencia de ladrillos. Allí estaba la clave, no en el miedo a las leyendas, sino en la responsabilidad de deshacer la injusticia. El peso emocional de su lucha era aplastante. No bastaba tener fe, era necesario tener agua. No bastaba tener un rancho, era necesario tener un hogar. Miró a Miguel, que intentaba arreglar una vieja mecedora en el patio. Él era su motivación, el motor que le impedía sucumbir al cansancio y a la desesperación. Si lograba sobrevivir en aquel rancho, si conseguía hacerlo prosperar, se probaría a sí misma que la bondad y la fuerza de voluntad eran más poderosas que la falta de dinero y la mala suerte. El paisaje alrededor
Era un testimonio de la dureza del México rural. El sol se ponía en un espectáculo de tonos naranja y violeta sobre las montañas, pero el frescor que venía con la noche traía consigo el silencio del desierto, un silencio que parecía contener todos los susurros de 40 años. Elena encendió la única lámpara de queroseno que había traído, y la luz titilante danzó en las paredes, creando sombras que hacían la casa parecer más grande, más vacía y más amenazadora. Sintió una punzada de soledad que no podía admitir. Mientras preparaba una cena sencilla de tortillas y frijoles que había traído de la ciudad, el olor a chile y maíz cocido parecía un acto de rebeldía contra el silencio fúnebre del rancho. Necesitaba crear vida donde la vida se había retirado. Estaba allí, una mujer anciana en una tierra seca y aislada de Zacatecas, sin comunicación y sin dinero, pero con una fuerza que venía de la necesidad de proteger a su nieto. El peso de la responsabilidad era una carga, pero también era una armadura, y se preparó para enfrentar la noche, el abandono y el llanto distante que esperaba no escuchar de nuevo. La decisión de Elena de ir al rancho fue forzada por la urgencia financiera, pero el evento incitante que selló su destino con la tierra vino en la mañana del tercer día. Estaba examinando la casa, intentando mapear lo que necesitaba reparación inmediata, cuando notó que una de las paredes del cuarto trasero parecía más gruesa y emitía un sonido hueco al golpearla. El cuarto estaba cerrado, con un candado antiguo y oxidado que tuvo que romper con un martillo y un esfuerzo que hizo gritar a sus músculos de dolor. El olor a incienso viejo, a algo guardado por mucho tiempo, la golpeó tan pronto como la puerta cedió con un gemido de madera. El cuarto estaba extrañamente limpio, pero vacío de muebles, excepto por una cómoda de roble oscuro y un armario empotrado que se integraba a la pared. Fue detrás de ese armario que sintió la textura diferente de la superficie, y con una pequeña pata de cabra que encontró entre las herramientas del granero, comenzó a forzar la apertura de la pared falsa. Con cada pedazo de revoque que caía, un pedazo de miedo se instalaba en su corazón, pero la curiosidad y la terquedad eran más fuertes. Pensó que tal vez encontraría algo de valor, un pequeño tesoro escondido que la ayudaría a pagar los impuestos. Lo que encontró no tenía valor monetario, pero era la llave de la maldición del rancho. Detrás de la pared falsa había un nicho esculpido, y dentro de él un antiguo retablo, un panel de madera votivo, cubierto por cera de vela derretida y oscura. Al lado del retablo estaba una foto gastada, amarillenta por el tiempo, de una joven de ojos tristes, vestida con trajes de fiesta típicos de la región de Zacatecas, con la fecha 1965, escrita a lápiz en la parte trasera. El retablo era una ofrenda a alma de nuestra niña perdida. La sorpresa de Elena no era por el objeto en sí, sino por la sensación de que aquel descubrimiento era personal, una intrusión en un pasado que no debería conocer y que estaba directamente ligado al abandono de 40 años. Al lado de la foto había un pequeño pedazo de tela de rebozo, chal tradicional, azul. Ella cubrió su boca con la mano, sintiendo un escalofrío que no era de frío, sino de la proximidad, con un sufrimiento hacía mucho silenciado. La joven en la foto no le era familiar, pero el peso de su tristeza era universal. En aquel momento, Miguel entró al cuarto, atraído por el ruido de la madera quebrándose. Miró el retablo y la foto, y sus ojos grandes se llenaron de un miedo tangible. «Abuela», susurró, la voz temblorosa, «esa muchacha es la que está llorando en el pozo. Es la Llorona Seca». Elena, a pesar de su propio pánico creciente, actuó con la firmeza que la definía, abrazando al nieto y alejándolo del nicho, intentando convencerlo de que era solo una foto antigua, una historia de familia. Ella escondió el retablo y la foto bajo una manta.
diciéndole a Miguel que aquel lugar guardaba secretos antiguos, pero que los secretos no podían lastimarnos si eran enfrentados con la luz del día. La verdad era que el descubrimiento la había sacudido profundamente. El retablo no era de un santo, sino de un alma perdida, un alma que parecía estar ligada al rancho y peor, al pozo seco. Ella se dio cuenta de que la leyenda de la Llorona Seca no era solo una superstición, sino la memoria distorsionada de una tragedia real, un dolor de madre que no conseguía encontrar descanso. La decisión de Elena, que la impulsó hacia el siguiente bloque de la historia, fue visceral. Necesitaba desvelar quién era aquella joven y por qué su sufrimiento estaba aprisionado en aquellas paredes. La curiosidad y la necesidad de proteger a Miguel de una amenaza que ahora parecía tener un rostro, la impelieron a ir al único lugar que podría tener respuestas, el ranchito más cercano, El Carrizo, a 10 kilómetros de caminata bajo el sol de Zacatecas. El evento incitante no fue el fantasma, sino la evidencia de una injusticia humana. Elena percibió que si el rencor había secado el agua de la tierra, solo el amor y la verdad podrían hacerla brotar de nuevo. Dejó a Miguel en la hacienda, con la promesa de que regresaría antes de que el sol se pusiera, y puso un pequeño pedazo de pan y agua en su bolsa. Antes de salir, tomó un crucifijo de su rosario y lo colgó en el umbral de la puerta del cuarto donde había encontrado el retablo. No era un acto de miedo, sino de fe, de declarar que aquel hogar sería protegido por algo mayor que la desesperación humana. La jornada hasta El Carrizo era un calvario bajo el sol en lo alto, una prueba física para sus 72 años. Ella caminaba por la carretera de tierra, sintiendo el polvo quemar en su garganta y el calor penetrar en sus huesos. El paisaje era de nopales y agaves resistentes, pero hasta ellos parecían sucumbir a la aridez implacable. Tenía un único objetivo: encontrar el teléfono público de la plaza y llamar a la diócesis en la ciudad vecina de Dolores Hidalgo para pedir una audiencia con el padre Santiago, un sacerdote anciano que ella esperaba que conociera la historia antigua de la región y, más importante, la historia de su familia en el rancho. Elena sentía que ya no estaba luchando solo por la supervivencia financiera, sino por el alma del rancho. La foto de la joven, el retablo de la niña perdida y el llanto nocturno eran señales de que la tierra estaba enferma y la enfermedad era el rencor. Tenía que elegir entre huir del miedo, perdiendo la última oportunidad de un hogar para Miguel, o enfrentarlo con la valentía de la verdad y la fuerza de la fe. Ella eligió la segunda opción, la única que una mujer digna y terca como ella podría elegir. Aceleró el paso, sintiendo que con cada metro de distancia del rancho, el peso de la decisión disminuía. El miedo no desapareció, pero se transformó en determinación. La imagen de Miguel, con los ojos asustados al ver el retablo, era el combustible que le impedía detenerse. Haría lo que fuera necesario para que la alegría de un niño volviera a llenar aquel rancho, y para eso era necesario enfrentar la historia. La jornada hasta El Carrizo fue solo un éxito parcial. Elena logró llamar a la diócesis y agendar una visita con el padre Santiago, pero el ranchito era aún más pobre y desolador de lo que imaginó, con pocas almas dispuestas a conversar con una extraña que venía del rancho maldito embrujado. Sin embargo, al regresar a La Llorona Seca, al final de la tarde, cargando la poca comida que compró y el cansancio que le pesaba en los hombros, el misterio se profundizó. Había dejado a Miguel en el patio, dibujando en la tierra con un palito, pero al entrar a la casa sintió que la atmósfera había cambiado. La primera señal vino del suelo. En el cuarto donde dormían, que ella había barrido minuciosamente antes de salir, había pequeñas marcas de pies descalzos en el fino polvo que se obstinaba en acumularse. Marcas pequeñas del tamaño de los pies de un niño de unos 5 o 6 años. Elena se detuvo,
el corazón latiendo con una velocidad descontrolada bajo la blusa. Miró a Miguel, que estaba jugando pacíficamente en el patio y cuyo zapato era mucho más grande que las marcas. Aquellas huellas surgieron mientras ella estaba fuera, y no eran de su nieto. Con la boca seca, siguió el rastro de las pisadas. Llevaban directamente al cuarto cerrado, donde el retablo estaba escondido. Elena corrió hasta allí, quitó la manta e inspeccionó el nicho vacío. El retablo y la foto aún estaban allí, intactos, pero al lado había un pequeño objeto que no estaba allí cuando ella salió. Un muñeco de trapo gastado, sin ojos, del tipo que las abuelas cosen con retazos, pareciendo haber sido dejado allí deliberadamente. El muñeco no tenía edad para ser de su nieto. El aire se enfrió de repente, un frío cortante que contrastaba con el calor del día. El malestar aumentó aquella noche. Elena hizo la cena, forzándose a parecer tranquila para Miguel, pero el silencio de la noche fue interrumpido por ruidos que no podían ser atribuidos al viento. Eran sonidos sutiles, como un arrastrar de cadena en la cocina vacía, y después el sonido inconfundible de un sollozo ahogado proveniente del pozo. Esta vez el llanto era más cercano, más real, pareciendo el lamento de una niña. Miguel despertó asustado, agarrándose a la abuela con la fuerza del pavor. Elena usó su sabiduría práctica como escudo. «Es el viento mi yo, mi hijo», dijo, la voz firme a pesar del terror que sentía. «El rancho es viejo y hace ruidos». Pero no podía ignorar el hecho de que el agua en el pozo se había comportado de forma extraña. Durante el día, el agujero negro y seco había permanecido inalterado, pero ahora, a la luz titilante de su linterna, la superficie de la arena en el fondo parecía estar húmeda, y el aire que subía de allí tenía un olor peculiar, a tierra mojada y moho antiguo, diferente de la sequedad del suelo alrededor. Se acercó al pozo, rezando en silencio. Si el agua estaba regresando, era una señal, pero el olor era perturbador, casi un olor a putrefacción, como si el agua viniera de un lugar muy profundo, un lugar que había sido cerrado y olvidado. Sintió que el pozo era la boca de la maldición, y el agua, la evidencia de que el alma perdida estaba intentando comunicarse. La leyenda de la Llorona seca decía que ella lloraba hasta que la tierra se secara, pero que el agua solo regresaría cuando la verdad de su sufrimiento fuera revelada. El clímax de la tensión vino al amanecer, cuando Elena se dio cuenta de algo crucial. Miguel estaba enfermo. Se despertó con fiebre alta, delirando y murmurando frases inconexas. El niño hablaba de la agua mala y que la niña quería el muñeco de vuelta. La mirada en los ojos de Miguel no era de un niño con fiebre común. Era la mirada de alguien que había sido tocado por el miedo, o peor, por algo que él no conseguía nombrar. La ausencia de celular, a 10 kilómetros del hospital más cercano, transformó el aislamiento en una amenaza mortal. El miedo de Elena ya no era un fantasma, era el pánico de que la maldición del rancho estuviera alcanzando a la única persona que le importaba, su nieto. Tomó el agua que venía del pozo y la olió. El olor terroso y extraño era fuerte. ¿Miguel estaba bebiendo aquella agua? Ella no estaba segura. La posibilidad de que el agua estuviera contaminada y fuera la causa de la fiebre la hizo sentirse culpable y tonta por haber confiado en un milagro que parecía venir con un precio. Necesitaba ayuda y, más que eso, un contrapunto. En aquel momento de desesperación percibió que necesitaba la sabiduría de alguien que conociera la tierra, la gente y las leyendas. Tomó la foto de la joven en el retablo y el muñeco de trapo, poniéndolos en el rebozo que usaba. Sabía que la única oportunidad de salvar a Miguel era enfrentar el misterio en el ranchito vecino, donde el padre Santiago, un hombre de Dios y de historia, la esperaba. Tenía que desvelar la tragedia humana detrás de la leyenda. Cuando Elena vio las pisadas descalzas en el polvo y el muñeco de trapo que apareció de la nada,
Supo que no estaba sola en aquel lugar y que la maldición se estaba cerrando sobre su nieto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Déjalo en los comentarios. El sol de Zacatecas aún no había alcanzado su pico de furia cuando doña Elena, dejando a Miguel bajo la protección de la casa y de su rosario más fuerte, inició la segunda caminata hasta el Carrizo. El miedo de que el nieto muriera de fiebre en el rancho, sin asistencia, era un peso físico que la hacía tambalear. Su misión ahora era doble: conseguir ayuda médica y principalmente la verdad que el padre Santiago, en Dolores Hidalgo, podría ofrecerle. Llegando al teléfono público, llamó de nuevo a la diócesis, desesperada, y el padre, percibiendo la urgencia y el tono de voz de Elena, prometió ir al rancho al día siguiente, trayendo consigo a un vecino más joven para ayudar con trabajo pesado, la talacha. La espera parecía insoportable. Mientras esperaba el día siguiente, Elena decidió usar su inteligencia práctica. Dejó de usar el agua del pozo, abriendo la única botella de agua mineral que tenía para intentar hidratar a Miguel. Al regresar, sintió que el aislamiento se cerraba sobre ella como una trampa. El llanto nocturno había cesado, pero la casa ahora estaba más fría y el silencio era tan denso que parecía aplastar sus oídos. En el granero, mientras buscaba tablas para cerrar las ventanas, tropezó en una pila de paja y sintió algo duro. Era un diario gastado, cubierto de telarañas y con la tapa de cuero agrietada. El diario pertenecía a Ramón de la Cruz, el hermano menor de su difunto esposo, que había huido del rancho 40 años antes. No hablaba de fantasmas, sino de codicia, rencor y un pacto. Ramón escribía sobre la disputa de tierras, la pelea familiar y cómo su padre, el suegro de Elena, había bloqueado el manantial de agua del vecino, un pequeño agricultor. El rancho, que antes era fértil, comenzó a secarse como consecuencia. Pero lo más aterrador era el relato de Ramón sobre la maldición. La esposa del vecino, una curandera local respetada por sus conexiones con la tierra, prometió que el agua solo regresaría cuando el alma inocente, que había sido sacrificada por la codicia, fuera liberada. La escalada del conflicto alcanzó un punto de inflexión cuando Elena conectó la historia del diario con la joven de la foto en el retablo. La joven era la hija del vecino, que desapareció misteriosamente poco después de que la maldición fuera lanzada. Ramón no sabía lo que había sucedido con ella, solo que la leyenda de la Llorona Seca comenzó justo después, y el llanto parecía venir del pozo, que era el lugar donde el manantial había sido bloqueado. El llanto no era del fantasma de la muchacha, sino del dolor de su madre y del odio que secó la tierra. Elena entendió. La maldición era la culpa humana y la injusticia, y el agua seca era el castigo. A la mañana siguiente, la llegada del padre Santiago, un hombre anciano y delgado con olor a incienso y sabiduría, y de un vecino fuerte de El Carrizo, don Faustino, trajo un alivio que parecía un milagro. El padre, con su voz calma, no desdeñó la superstición, sino que la reinterpretó. «El mal, hija mía», le dijo a Elena, mientras observaba el agua lodosa en el fondo del pozo, «no está en los muertos, sino en los vivos que guardan rencor. La maldición es el odio que seca el corazón y la tierra». El padre Santiago confirmó la historia de la disputa de tierras y de la curandera, la madre de la joven desaparecida. Explicó que el pozo fue construido exactamente sobre el manantial bloqueado por el suegro de Elena. Él creía que la joven, que tenía unos 16 años en la época, había huido y no muerto, pero la maldición, el mal de ojo, se había alojado en la culpa de los de la cruz y en la tierra que no podía beber más. El sonido del llanto era el eco de la tragedia. La cura para Miguel, afirmó, estaba ligada a la cura de la tierra y a la verdad sobre la joven. La presión aumentó de forma aterradora en la noche de la llegada del padre. Miguel, en su delirio febril, comenzó a gritar señalando la esquina del cuarto. «La niña,
Ella quiere el agua. Dijo que no es nuestra, abuela. Elena, aterrorizada, tomó el muñeco de trapo y el retablo y los llevó al padre, que estaba rezando en la sala principal. Él vio la foto y supo. Esta es María. Era conocida como la niña del pozo porque amaba el agua del manantial. Su madre hizo la promesa de que su memoria secaría esta tierra hasta que la verdad saliera a la luz. Elena, percibiendo el lazo entre el agua, el rancho y su nieto, tomó una decisión. No huiría. Tenía que desenterrar la verdad y literalmente desenterrar el manantial bloqueado. La amenaza no era un fantasma, sino el miedo, la culpa y la posibilidad de perder a su nieto. Tenía que usar su fuerza para restaurar la justicia humana y así deshacer la maldición de la tierra seca para que el agua pura volviera a correr. El clímax de la historia se dio en la noche del Día de Muertos, la fecha más sagrada y misteriosa del calendario mexicano, cuando el velo entre los vivos y los muertos es más delgado. El padre Santiago, con la ayuda de don Faustino y de Elena, dedicó el día a rezar e inspeccionar el pozo seco. El padre explicó que si el agua estaba burbujeando con olor extraño, significaba que el manantial estaba luchando por romper el bloqueo. Necesitaban cavar, desobstruir la justicia y el agua. Elena, sintiendo la urgencia en el estado de Miguel, concordó en que no había tiempo que perder. El pozo era estrecho y profundo, y don Faustino, un hombre grande, apenas cabía. Mientras él bajaba con una pala, Elena y el padre Santiago montaron un pequeño altar improvisado en el patio con el retablo de María y la caja de galletas de boda del esposo de Elena. Era un acto de respeto, honrar el dolor de María y la memoria de su propia familia, probando que el amor y la reparación eran más fuertes que la codicia que había causado la pelea 40 años antes. El momento de mayor intensidad emocional ocurrió cuando don Faustino, allí en el fondo del pozo, gritó que había encontrado una pared de cemento antigua escondida bajo la arena, exactamente donde el diario de Ramón decía que el manantial había sido bloqueado. Necesitaba más fuerza, y el padre Santiago comenzó a entonar la oración del rosario en latín. Una oración que resonaba por el rancho desolado, combatiendo el silencio opresor con la fuerza de la fe. Mientras don Faustino luchaba contra el cemento allí abajo, Elena escuchó un sonido que la hizo congelarse. No era el llanto, sino la voz de Miguel. Se había levantado en un delirio febril y estaba en la boca del pozo, con los ojos vidriosos. El niño no parecía el mismo. Su voz era fina y estridente, repitiendo las palabras que Elena había temido. «Robaste el agua. La casa no es nuestra. La niña dijo que robaste el hogar, mamá». El cuerpo de Miguel parecía tomado por una energía que no era suya. Elena supo que aquel era su enfrentamiento final, el momento en que la culpa de la familia de su esposo y su propio miedo a fallar se materializaban en el cuerpo de su nieto. Necesitaba elegir entre ceder al pánico y correr al hospital, o enfrentar el terror allí, probando que su amor era incondicional. Percibió que la maldición se había convertido en la desesperación de ella y el miedo de Miguel. Con una fuerza que parecía venir de su alma, Elena corrió hasta Miguel, lo abrazó con la firmeza de una leona y gritó: «No al espíritu, sino al miedo que la acosaba. No. El amor que tenemos es más fuerte que cualquier robo. La dignidad no se roba, se construye. Esta agua, si regresa, será para todos nosotros, y este hogar es tuyo, Miguel, porque Dios nos dio esta oportunidad». El grito no era de histeria, sino de redención, de una mujer que se rehusaba a ser una víctima. En el mismo instante en que ella gritaba su declaración de amor y fe, allí en el fondo del pozo, se escuchó un sonido estruendoso, un sonido de cemento rajándose y agua brotando. Don Faustino gritó:
sorprendido y feliz, mientras el agua pura y cristalina irrumpía, limpiando la tierra, lavando el pozo y, metafóricamente, el rencor de 40 años. El agua pura irrumpió del pozo con una fuerza que parecía venida del centro de la tierra, un sonido de vida que rompió el silencio de la noche del Día de Muertos. Era cristalina, fría, y subía rápidamente, limpiando el agua lodosa y con olor a moho que estaba estancada. El sonido del agua corriente era la sinfonía de la redención. En el patio, don Faustino fue izado hacia afuera, cubierto de lodo, pero con una sonrisa de milagro en el rostro. El padre Santiago se arrodilló, mojando la mano en el agua recién nacida y bendiciendo la tierra, declarando que la justicia de Dios había regresado al rancho. El efecto en Miguel fue inmediato. Tan pronto como el agua pura brotó, la tensión desapareció del cuerpo del niño. Cayó en los brazos de Elena, febril, pero ahora llorando de agotamiento y no de terror. La fiebre comenzó a bajar lentamente y durmió un sueño profundo y tranquilo, por primera vez desde que llegaron. Doña Elena lo cargó hacia adentro, el cuerpo pesado, pero su corazón ligero, sintiendo que había restaurado no solo el agua, sino la salud y la esperanza de su nieto. A la mañana siguiente, el rancho La Llorona Seca parecía un lugar diferente. El olor a polvo y abandono había sido sustituido por el olor a tierra mojada y la promesa de vida. El padre Santiago, antes de partir, afirmó a Elena que ella había hecho lo que la familia de su esposo no tuvo el valor de hacer: restaurar la justicia y liberar el alma de la joven María, no de un hechizo, sino de la injusticia que la había atado a aquella tierra. La Llorona Seca era, de hecho, el llanto de todos los que sufrieron por la codicia humana, y Elena había callado ese llanto con un acto de amor incondicional. Elena de la Cruz, a sus 72 años, probó que la sabiduría práctica y la fe sencilla valían más que cualquier riqueza. No solo había desenterrado el agua, sino también la verdad. Usó el diario de Ramón y el testimonio del padre Santiago para documentar la historia del manantial bloqueado y garantizar que nadie jamás intentara robar el agua de nuevo. Con el agua corriente, el rancho, antes inútil, ganó un valor inestimable. Tenía su hogar y, más importante, el futuro de Miguel garantizado. Los meses siguientes fueron de trabajo duro, chamba dura, pero gratificante. Elena y Miguel comenzaron a preparar la tierra, y los primeros brotes de maíz y frijol aparecieron donde antes solo había cactus. Los vecinos de El Carrizo, viendo el agua y la determinación de la viuda, comenzaron a visitarla, ofreciendo ayuda y semillas, rompiendo el aislamiento que pesaba sobre el rancho. La bondad de Elena fue recompensada con comunidad, y el rancho, que se llamaba La Llorona Seca, comenzó a ser conocido como Rancho del Agua Viva. El retablo de María fue colocado en una capilla sencilla que Elena reformó en la esquina del patio, no como un espíritu a temer, sino como la memoria de una injusticia que no podía repetirse. La lección era clara, y Elena se la repetía a Miguel cada noche. El verdadero mal no está en la tierra o en los fantasmas, sino en el rencor que seca el alma. El único camino para la vida es enfrentar nuestro miedo y nuestro dolor, regando lo que nos fue dado con el trabajo, el amor y la esperanza. La vida renació donde la dignidad no murió. Doña Elena de la Cruz no solo salvó a su nieto de la calle, sino que restauró el honor de su familia y la fertilidad de una tierra condenada. La historia de La Llorona Seca se transformó en una leyenda de redención, probando que la valentía de una mujer puede transformar una maldición en una bendición. Y tú, mujer guerrera, luchona que me escuchas, ¿crees que tu fe y tu bondad tendrían la fuerza de desenterrar un manantial de agua viva en medio del desierto de tu vida? Reflexiona sobre eso. Si esta historia de lucha y fe de doña Elena tocó tu corazón y te dio esperanza,
compártela con alguien que necesite escuchar que el bien siempre vence y suscríbete para continuar esta jornada de superación conmigo.